digo que me lo haga en la primera ocurrencia. ¿Cómo? Vean, entonces, aquí, en una estudiada rápida de mi dataset, yo me di cuenta que esto tiene el siguiente formato: número, espacio y kilogramos, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo parto la columna en el espacio, me va a quedar una columna con el número, que es lo que yo quiero poder trabajar, y otra con las unidades que tenía. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, aquí nos estamos dando cuenta de lo que hay en el dataset con los servicios. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si tenemos 1 millón, 2 millones, 3 millones? Power BI te dice, yo le voy a mostrar los primeros 1000. Usted asuma que está bien. Asumo que el patrón de los primeros 1000 es el mismo patrón de los... De lo que sigue. Esa es generalmente la naturaleza de los datasets. Igual, y un ejemplo que me pasaba muchísimo, yo manejaba en Excel una lista con fechas. Las fechas tienen la peculiaridad de que, como la mayoría de máquinas corporativas vienen en formato norteamericano, si usted pone las fechas en formato latino, explota. Él no sabe. Entonces, tenía un montón de fechas que estaban bien hasta que alguien me metió una fecha latina que no coincidía, porque también podía ser que sí funcionara la combinación de números, pero entonces además me estaba dando un dato erróneo. El 3 del 10 no era el 10 del 3. Pero en el momento en el que ya el mes, o sea, el día era por encima de 12, me iba a tirar un error, porque es un formato de fecha no válido. Entonces ahí tenía que estandarizar el dataset y ir y asegurarme de que la fecha estuviera en el formato de cultura correcto. Otra opción que hace alguna gente es separar el día, el mes y el año en columnas distintas y en base a eso formar la fecha para asegurarse de que no haya este tipo de problemas. Pero sí me va a reportar el error, va a decir, en tal fila un error de dato inválido a la hora que intenté convertir esta fecha. Ah, o sea, no es que le tire error toda la... No, sí, porque él no ha probado todos los datos. Y él no va a probar todos los datos mientras vos estás modelando, porque pasarías siglos pegado. Pero la pregunta sobre todo también es, ¿con qué tan factible es aquí transformar los datos, siendo, por ejemplo, o no sé qué tan flexible es aquí, o más bien en lenguajes como R o Python transformar los Siempre el datos? lenguaje va a ser más flexible, pero cada vez, y digamos, para la mayoría de los efectos de lo que yo hago hoy en día en el trabajo, Power BI soluciona. ¿Hay alguna forma de resolverlo? Sería en algunos casos, porque tampoco es una herramienta que está lejos de ser perfecta, sigue siendo Microsoft, tiene sus pinceras. Hay que dar una vuelta larga para llegar a algo que en una línea de código hubiera sido mucho más sencillo. Pero son bastante poderosas ahora. Entonces, es un análisis dependiendo del tipo de cosa que vos estás haciendo. En tu caso, por la parte de mate más pesada, F siempre va a ser el más optimizado para estadística pesada, inclusive por encima de Python. ¿Eso te responde? Sí, gracias. Sí. Bueno, comentarme aquello de que en R podría poner una condición si todos los valores de la columna tienen el target y verificar si hay uno que no. Y recuerden, se supone que este dataset ya nos llegó limpio. El pipeline debería asegurarse de eso, ¿cierto? Entonces, esa parte de esa transformación, cuando nos llega una herramienta de visualización como es Power BI, ahorita estamos haciéndolo didácticamente, pero en una macroempresa, Power BI generalmente se conecta directamente a un servidor de análisis y no hacemos transformaciones, solo visualización. Aquí es porque la herramienta nos permite hacerlo y eso nos ayuda a consolidar el conocimiento que venimos trabajando.
pero en un macro nivel, muy probablemente ya la data venga masajeada en el momento en que Power BI la consume. Profe, siempre que, por ejemplo, queramos hacer algún cambio, alguna en específica, este cambio se va a ir hasta el final, la columna nueva, por decirlo así. Por ejemplo, si ahorita usted va a dividir esto, va a hacer que la columna separada vaya a lo último cuando hicimos como el rating de ahí, o no, necesariamente. Porque no lo hacemos, digamos. Entonces, puedo hacer el split y voy a hacerlo por un delimitador. Yo sé que el delimitador es el espacio. Vean mis opciones. Puede ser cada vez que hay un espacio, la primera vez que sucede o la última vez que sucede. En este caso, nosotros sabemos que solo hay uno y nos interesa el primero. Entonces, el de la izquierda. ¿Cuál es el espacio? Listo. Le doy OK. Me divido backweight ahí donde estaba, en ese orden, como backweight 1 y backweight 2. Entonces, yo paso backweight a que sea su nombre original y este lo puedo dejar como weight unit. Listo. Le di split en transformer. No, lo que pasa es que... No, es que split solo funciona, tiene que ser una columna en texto. Ya está en número. El número no le puedo hacer split. Claro. Sí. Si hubiera espacio entre número y número, se podría dividir. Digamos, imagínate que te pasan que el campo es una lista de números y vos necesitas dividir todos esos números individualmente. Sí se puede. Y nada más decís que cada vez que hay un espacio, parta una nueva vez. Sí. Como... Ok, es válido. O sea, al final lo que queremos era obtener el número. De hecho, esto es una forma de hacerlo. Hay otra forma, si no quisiéramos modificar el dataset original, yo podría, vamos a devolverme antes del sprint, acá, aquí sigue estando nuestro backweight, ¿verdad? No quiero, digamos que en este segundo ejemplo, no quería hacer eso y me da pereza buscar cuál es la función. Le puedo decir a Power BI, hágame una columna nueva a partir de estos ejemplos. ¿Cómo? Vean que le di agregar un paso, estoy agregando algo, pero no estoy al final. Él me dice, hey, usted está intentando meter un paso intermedio, ¿está seguro? Entonces yo sí, vean que me quedó acá, el column from examples, y básicamente aquí yo lo que tengo que hacer es deseleccionar las columnas que voy a utilizar para básicamente la única que queremos es la de Vago. Venga, el camino perezoso no es el más rápido. Y tal vez solo si duplicáramos la columna como hicimos la otra vez. Sí, esto lo podemos hacer nada más para enseñarles también la funcionalidad de este, por ejemplo. Porque él lo que hace es que si no es una cuestión muy compleja, él mismo decide qué es la transformación que tiene que hacer cuando yo le doy mi resultado. Entonces, como este es un ejemplo bastante sencillo, quería nada más demostrarles lo que logro hacer. Profe, ahora que termine con eso, ¿podría repetir la forma que la hizo la vez pasada? Sí, lo podemos volver a ver sin ningún problema. Gracias. Otro dato que les doy, ahora que estoy haciendo esto, estoy haciendo una cantidad inconmensurable de tiempo por escoger un mal ejemplo.
Power BI funciona mucho mejor con tablas largas pero delgadas. Eso quiere decir que va a ser una cantidad muy grande de registros, pero pocas columnas. Si yo empiezo a agregar muchas columnas y ya tengo muchos registros, Power BI me empieza a flaquear. O sea, muchos es realmente muchos, pero funciona mejor con ese tipo de formato. Entonces, una de las buenas prácticas es quitar las columnas que no voy a usar para agarrar, que es lo que yo debería haber hecho antes de hacer este ejemplo para no tener que estar deseleccionando un montón de cosas innecesarias. Pero ya ahora me quedo con el chiste y salado. Entonces, damos todos menos el weight, ¿verdad? Ajá. La cantidad de bags, ¿sí? Era. Lo logramos. Hemos llegado. La única que nos queda es el backweight. Entonces, básicamente, yo lo que le estoy diciendo es, quiero que tome esa columna. Y vean aquí, si yo tuviera 3 columnas y hay 3 datos que quiero juntar de esas columnas y tienen un sentido más o menos similar, yo lo que le puedo decir, y selecciono esa otra columna, bueno, digamos que quisiera calcular el total entre el peso total. Entonces, básicamente yo podría seleccionar esta. Voy a primero mostrarles solo quitando los kilos, porque no sé si va a ser suficientemente inteligente para hacer la que estoy pensando. Entonces, básicamente yo le digo, quiero que aquí me diga 35. O sea, yo esperaría que el resultado de esta columna sean 35. Él solito se fue. Pero aquí hay algo raro. No, había algunas que eran de 5 kilos. Ahí está. ¿Vieron? Igual logró diferenciar que lo único que quería era eso. ¿Y qué es lo que dice? Básicamente, transform, y ven que le dice el split. Él hizo, solo déjeme el texto antes del delimitador. Que es otro tipo de fórmula que podríamos haber usado para hacer lo mismo, que es un trim. Entonces, se voló todo lo que estaba después del espacio. Ok, muy bonito. Ahora, ¿qué pasa? Ahí él asumió que es eso. Y yo le digo, ok, podría ser, pero realmente yo lo que estoy haciendo aquí, bueno, perdón, esto es porque él sabe que está trabajando solo con esta columna. Si yo agrego el número de vueltas, lo dejo, él sigue asumiendo eso. Pero aquí tenemos 19 vueltas y tenemos 25 kilos por vuelta. Si yo lo que quiero hacer es una multiplicación simple de esas dos partes, alguien me da ahí la mano para no, 19 por 25. 475. ¿Cuánto? 475. 435. Vamos a ver si le llega. No. Vieron, si el número ahora asumió que si el número de vueltas es 1, ponga 35, y si no, 19. Ok, ¿qué pasa si entonces yo intento decirle, esto básicamente es, estamos entrenando a un algoritmo para ver si logra hacer lo que queremos que haga. Obviamente no es un super maquinón que está haciendo el procesamiento para saber, pero si le seguimos dando ejemplos, en ejemplos sencillos, él puede que en algún momento llegue a entender. Tal vez este es muy complicado porque son dos funciones juntas y tiene que hacerlas en una secuencia específica. Pero ya se fue por mal camino. Y ahora él está asumiendo casos. Está preguntando si esta cosa, y ustedes ven aquí arriba qué es lo que él piensa que es lo que está pasando. Pero eso es porque la fórmula comienza con el if. Tal vez si le cambiamos el if, porque veo que dice transform if back way. Por eso, pero es lo que él ha logrado
aprender a partir de aquí. Entonces, yo no estoy cambiando la fórmula. Si no, yo ya hubiera podido. No lo va a llegar, yo creo. Sí, no lo va a llegar. Sí. Esto es como el flash fill o el control E en Excel. Supongo. Sería bueno, aquí para abajo. Ah, ese. Sí. Pero al final lo que ustedes están hablando es si la fórmula que él se inventó, el algoritmo que se inventó, cumple con los requisitos. En este caso no está cumpliendo. Entonces, bueno, sí lo logré hacer a la primera, cuando solo era una variable, pero a la segunda no tanto. ¿En qué es muy práctico? Si tengo 2 o 3 cosas de texto y literalmente tengo que hacer apenas una sola, esto obviamente lo va a detectar bastante rápido y me va a dar la fórmula más efectiva para hacer ese cambio. Sí. Y eso no lo, digamos, esto es porque estamos en transformar, pero no lo hubiese podido haber hecho desde otra visualización, o sea, en otra pantalla con un DAX, o sea, una medida normal. ¿Sí? Pero en DAX querés tus métricas. Aquí querés manipular lo más posible los datos para que DAX se encargue solo de las agregaciones. Para eso está DAX. Ya casi llegamos a esa parte. Sí, bueno. Por eso, lo que está haciendo el ejemplo solo es para que sepamos usar el algoritmo, ¿no? Porque ahí es tan simple como que multipliquemos las dos cosas. Absolutamente. Era solo para que, o sea, básicamente ya ustedes sabían que si quitan ese texto, o sea, ese, por el valor de la otra columna, ya nos da lo que yo estaba son dos intentando datos hacer. numéricos que hemos hallado en el momento de dividir. Solo que Power BI no es tan inteligente como ustedes. Entonces estamos ahí. Agregamos. Bueno, alguien quería volver a ver el split, ¿cierto? Estábamos acá y nada más se le dio aquí split con. De ahí para adelante es donde no sé. Ah, De ahí para adelante. de ahí para adelante no hemos hecho nada. No, pero, o sea, para dividir, porque lo que no le llego es del 35 y el kilogramo, digamos, que quede separado. Ah, por el ok. espacio. Está esto. Clic derecho en la... Y ahí lo deja en espacios. Le das OK. Y él te va a separar dos columnas. Ahora sí. Ya, gracias. Listo. Estamos todos juntos todavía. Perfecto. Ok. Otra cosa que es importante que sepan es la capacidad de pivot y unpivot y las capacidades de append. O sea, lo que van a poder hacer para transformar esto, van a poder transformar casi cualquier tipo de dato, van a poder manipular, digamos, y agrupar ciertas cosas. Generalmente las agrupaciones, y eso fue lo que les dije ahora, uno las intenta hacer en DAX. Pero si hay algo, digamos, si es un set de datos muy grande y ustedes solo querían analizar algo, yo puedo literalmente filtrar y digamos que este dashboard me iba a ser solo para el continente americano y entonces quito cualquier cosa de aquí que no esté, se desaparece de mis datos, no llega al modelo. Aquí estoy filtrando, filtro desde acá y puedo hacer filtros en cualquier columna. Sí. En la línea celeste de arriba, tú puedes identificarlo dónde hay espacio vacío, ¿verdad? Conforme a cuando sale la línea gris. ¿Qué? Sí. He visto que también hay como datos estadísticos que ponen arriba el error, tanto porcentaje de error. Generalmente, si de aquí para abajo, si él logra ir haciendo las transformaciones, te va a tirar rojo si hay algún error en la columna donde está el error también. No sé si el porcentaje. Aquí he visto que a veces sale arriba de un solo. Del, De los datos. no recuerdo haberlo visto. Pero te tomo la palabra. Sí, que bueno, no sé si se refiere a eso, pero también hay unas opciones que son
que te da la calidad de la columna o la distribución también. Creo que es en vivo que puede hacer. Y te dice cuántos hay con error, cuántos están vacíos. Ah, ok, perfecto. Aquí está. Genial. Aquí puedo ver la calidad, puedo ver la distribución. Y el perfil de cada una de las columnas. Hablando de columnas, como les dije, hay algunas que no necesito, que no quiero. Eso es tan sencillo como remover la columna. Si yo esté de si yo en este caso, digamos, quisiera solo estas hasta aquí, puedo remover todas las otras. O si más bien este es el grupo el que no quiero, remuevo ese grupo de columnas. Sí. ¿Es obligatorio el remove o sea, lo hace el profesor por un tema del peso del archivo? O... Sí, en este caso este archivo no es la gran cosa, pero como mencioné, en Power BI no es muy bueno manejando muchas columnas. Ok. Entonces, si hay alguna columna que yo sé que del todo no me interesa para mi análisis, como quién fue el partner en el país, entonces lo quito. O sea que al final lo recomendable es quitar todas las columnas que no van a ser necesarias para el análisis. Siempre. 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 Sí. Porque lo podría hacer eso en Power Query, ¿verdad? Cuando digamos, si fuera una base de SQL, Esto es Power Query. digamos, o sea, donde uno te pueda consultar SQL como el código de SQL, uno más bien elimina de ahí. Absolutamente. A la hora que vos jalas el source, lo ideal es que solo traigas la cantidad de datos que vas a utilizar. Eso siempre lo vas a poder hacer cuando estamos hablando de datos estructurados. Bueno, y si es que no quisiera eliminar toda la columna, hay uno que dice quitar errores. ¿Qué es eso? O sea, supongo que es para que se quede algunos y otros no. Literalmente es que si elimina el registro completo, si hay error en esa columna. Ah, ok. Si es que no le está... Digamos que estás haciendo una limpieza en una base de datos de ventas y el dato de la venta, el monto, tiene un error. Entonces ese dato no me sirve, ese registro no me sirve de nada. Entonces quitar errores remueve el registro. completamente. Y me va a remover los datos que tampoco, o sea, toda la fila, ¿verdad? Toda la fila. Ah, ok. Todo el record de esa parte de la tabla. Lo mismo con remove blancos. Si yo tomo una columna y le digo que me remueva los blancos de esa columna para quitarme todo el registro que no tenía datos. El otro tema que es a veces importante, y voy a aprovechar aquí para mostrarles medio rápidamente, vamos a volver a hacer split acá con delimitador. Esta vez es custom y es un flash. Ahora tengo mis años de harvest. Digamos que yo quería filtrar esto específicamente por año de cosecha. Entonces yo tengo que ponerlos al final para que no me haga un desorden. ¿No puede repetir cómo le hizo para dividir? Sí, por favor, un segundo. La tengo que moverlos al final. Pero básicamente fue lo mismo. Le di clic derecho, split delimiter, y a la hora que escogí dónde hacer el split, él entre las opciones hay una que dice custom. En custom yo escogí el slash, que era lo que mis datos traían para dividir cuando tenía más de un año. Se tiene que hacer de nuevo porque hay un guión, ¿verdad? ¿Hay guiones? ¿No? Lado izquierdo, left, para split, left. Ok, véanlo aquí. Yo le puse a cada vez, en caso de que hubiera alguno que tuviera 3 años, no sabía,
Lo único que yo sé es que en los datos que logré ver venía año, slash, año. ¿Sí? ¿Y si solo tiene un año? Si solo tiene un año, él va a encontrar el slash y vamos a ver lo que pasó. Si solo tiene un año. Aquí en Reorder Columns, el puro final, él lo divide en 1 y 2 y vean, si solo hay un año, me va a tirar el 1 en la segunda. Each. ¿Por qué? Porque puede que haya habido 3 años en algún registro más abajo que yo no sabía. En este caso parece que no, porque solo hizo 2. ¿Saben? Ahora, yo puedo despivotear esto. Y básicamente, si yo le doy a estas columnas que me hagan un pivot, él va a donde había 2 registros, duplicarme el registro, unificándome. ¿Ah? Formato base de datos. Exacto. Unificándome este valor acá como mi año de ¿qué era? Harvest. El harvest year. Y este atributo en este caso me es irrelevante. No lo puedo eliminar. Ahora tengo, eso sí, registros separados. O sea, tengo registros duplicados, pero porque para mí este era más importante. Para saber qué año era, digamos, para dar el ejemplo de que uno puede hacer eso. Y nos sucede mucho, no sé si, digamos, a la hora de que tenemos meses, y la gente nos llena una tabla de Excel y entonces enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y ahora todos esos meses les hago en pivot y entonces me va a quedar enero, febrero, mayo, junio para todos los meses y entonces ya puedo jugar con eso a nivel de la base de datos. Sí. Cuando dio mucho archivo me salió, bueno, como atributo y valor. Sí. Esa parte de ahí, ¿cómo lo significan? Literalmente lo que hice, vean, aquí estaba en el pivot, a mí me salió igual, atributo, que él agarra el nombre de la columna y se lo pone al atributo, por eso es que es tan práctico cuando vemos las cosas por mes, porque entonces el atributo me va a quedar el nombre del mes. Y el valor, en este caso que era el año, y para los efectos de este ejercicio, yo decidí que el atributo no nos interesa y nada más le di clic derecho y lo borré. ¿Ah? Sí, nada más lo borré. Para, digamos, para el tema de una visualización posterior, si quisiera hacerlo por ID y tengo duplicados, nada más utilizo el recuento instructivo. Exacto. Profe, 2 preguntas. La primera, le di una X al query cell, ¿dónde vuelvo a darle para que me aparezca? Tiene que volver a hacer. Ajá, Aquí, sí. esto es creo que en view, aquí. Ok, y la otra es cuando hice ¿cómo se llama? El on pivot, ¿Sí? me tiró un error, ambas columnas. O sea, tenía las 2 columnas seleccionadas, le di on pivot y me aparecieron las 2 columnas nuevamente, pero con error en todos los datos. ¿Las moviste al puro final? Sí. ¿Sí? Ahí con el log no sería mejor eliminarlo y ya, listo. Déjame revisar. Andate a Home, Advanced Editor, y en tu caso que se llama Unpivot Columns, ¿qué dice la fórmula? Pivot columns igual table.onPivot other columns, ¿Ok? abre paréntesis, numeral, entre comillas, reorder columns, coma, abre corchetes, 2 comillas, Tienen todas las cosas y el puro final
Ajá. Attribute value. Ajá, sí. Andate un paso para adelante, un paso para arriba. Ajá. Reorder column. Si te dio, o no, te muestra error. No, no me tira error. Ok. Desde hacerlo y volverlo a hacer porque hay algo raro. Asegúrate que no quede ninguna columna después de. Nada más para ver porque si no, no veía por qué trae errores. Estás trabajando exactamente. Ok. El unpivot. Otras cosas que podrían ser, otras transformaciones que podrían ser importantes para que las tengan claras. Aquí nosotros tomamos, es cierto, tomamos la tabla. Digamos que tengo registros que vienen me los mandaron separados. Digamos que me mandan los números de algo mes a mes y vienen en el mismo formato. Entonces, append queries. El append queries lo que me va a permitir es unir dos o más tablas. Si las tablas tienen el mismo formato, el mismo orden, o sea, las columnas se llaman igual, con que yo seleccione la segunda tabla y le dé OK, él va a lograr unir los dos tipos de datos. Entonces, si queríamos tener una tabla, si nos estaban enviando un documento de Excel por mes y siempre viene en el mismo formato, yo lo que puedo hacer es nada más hacerle append y todas las transformaciones que haga se le van a hacer luego del paso del append. Entonces yo puedo empezar cargando cada uno de esos archivos, los appendo todos y termino con una sola tabla para trabajarlo y transformar todo sin tener que estar haciendo mucho de eso. Y el otro merge nos permite traer los datos de algo donde tenemos una relación. Funciona relativamente sencillo. Si yo quiero jalar información del país de origen y tengo una tabla país donde el nombre es igual, yo nada más selecciono la segunda tabla que no tenemos y hacemos ese merge. O sea, él asume que uno es el foreign key del otro. Yo aquí le digo qué tipo de información quiero, qué tipo de join quiero hacer y él va a traer la tabla completa y a la hora que yo lo expando le puedo decir cuáles de los atributos que quería que trajera. Vamos a ver si hay alguna más que quiera dejar por encima. Sí, creo que en términos de transformaciones, eso es. Diablos. Ok, vamos a ver si podemos lograr algo muy rápido. No, ¿qué estoy haciendo? Una vez que hayamos hecho todas las transformaciones que queríamos hacer, nada más le damos close and apply y vean que ahora en nuestro staging area él va a traer esos datos. Si estoy aquí en transform data, aquí en home, close and apply. Listo. Ahora voy a empezar a hacer algo bien rápido. Voy a duplicarla y voy a eliminar más. Vamos a hacerlo bien rápido. Tengo una tabla de países. Quiero que esto sea mi dimensión de país. Y a esto además le voy a decir que
un duplicate. Listo. Entonces, ahora, del mismo archivo, obviamente estoy haciendo trampa, se supone que esto es otro archivo y viene con más información de los países y todo, pero en este caso tengo una tabla de dimensión de país ahora. Estos son todos los países que están en ese conjunto de datos. Volvemos a lo mismo. Yo aquí la apply and close. Van a ver que ahora tengo mi dimensión de país y mis facts, ¿cierto? Entonces, si yo vengo al modelo, ya Power BI me detectó la relación. La relación es muy sencilla. Tengo varias ocurrencias de país en la tabla de facts y a una única, digamos, dimensión de país dentro de mi tabla de dimensiones. Si rápidamente volvemos a transformar los datos, y esto es más o menos para explicarles cómo se van a ver las relaciones del reporte que ustedes van a hacer. Y volvemos a hacer trampa. Y digamos que mi segunda dimensión es... ¿qué puede ser? Había una de... ¿dónde estaba la mata? Vamos a ver el color, no lo encontré. Google Columns. Tengo dos colores. Bueno, el café, digamos que esto es una dimensión importante para el análisis que queremos hacer. Power BI, en este caso, como se llaman igual y son el mismo tipo de datos, él me va a identificar cuál es esa relación. Ahora, ¿qué pasa o cómo define yo las relaciones? Cuando yo tengo una dimensión, generalmente tengo varios campos. Generalmente hay un código y en mi otra tabla hay un código. Puedo tan fácil y sencillamente como, y vamos a deshacer esto para que lo veamos, tomar country y draguear country origin y él inmediatamente va a calcular qué tipo de relación, o puedo irme y crear una nueva relación en Manage Relationships, darle New, y me va a levantar esta ventana donde yo voy a poder ver todas las columnas de las dos tablas y decirle, aquí tengo una que va a hacer match con esta. Y aquí es donde se pone interesante. Si de casualidad mi llave primaria es compuesta y tengo varias columnas, yo puedo decirle, y de número 2, digamos, yo selecciono y con Shift puedo decirle número 2, en este caso como esta no tiene más columnas no me va a funcionar, pero puedo seleccionar y él va a poner un 1 que hace match con el 1 de abajo, y va a poner un 2 que hace match con el 2 de abajo, y así puedo generar una relación multidimensional. Sí, Jorge. Profesor, para que hagan match, el número de las columnas necesariamente tiene, o sea, aquí tiene que ser No, exactamente igual. No, yo podría cambiar esto que diga solo country, pues nada más porque por velocidad no lo hice, pero y después decirle exactamente cuál es cuál. Ok, y al final le hace la integración de Sí, lo que sí es importante que haga match es el tipo de dato. Y él te va a decir, cuando hacen un join, que una tabla es más grande que la otra, te va a decir la cantidad de match que encontró. Ok, y si ven, ya agregamos 2, pero todos los caminos llevan a Roma, ¿cierto? Todos los caminos nos llevan a nuestros facts. Y de eso se trataba el modelo de la estrella, ¿cierto? Todo en el centro está lo que queremos saber, y yo las dimensiones las hago por las cosas que quería ver. Solo para demostrarles eso en qué se traduce, si yo tiro la tabla aquí, una tabla fea porque no quiero ver visualizaciones todavía, y de mi Facts Quality original tomo las cosas importantes, vean que él inmediatamente me dice que es la suma, pero nosotros sabemos que realmente lo que queremos yo no quiero la suma, quiero mi promedio.
quiero saber cuánto estaba, ¿cierto? Entonces, ahí me va a mostrar, no lo voy a hacer bonito porque esa no es de esta parte. Ese es el average de todos, aquí no estoy filtrando nada, pero si yo traigo mis dimensiones y les digo que sean un filtro, nada más, veámoslo así, le doy clic ahí. Y cambia, no se ve tan claro, más fácil. Ahí está el de Brasil. Ven, le estoy dando contexto a esos facts. Y ahora sí. Llegamos. Consultas, preguntas. Sí. Entonces, ahorita el diseño fue de tipo C, pero si hubiera sido Snowflake, hubiera sido... Ajá, van a salir más relaciones y te lo pongo de la siguiente forma. Ve qué sencillo que lo podríamos haber logrado. Si yo agarro las fincas, si nos vamos aquí a la vista de tabla, en nuestro fact tengo la finca. Yo podría tener una tabla donde está la información de las fincas y la finca me dice en qué país está. Y a la finca sería una subdimensión del país. Y entonces ya, eso es un Snowflake. Sí. En algún punto nos va a pedir que utilicemos medidas. Sí, sí, efectivamente. Esa parte no la logramos llegar a cubrir. El segundo lenguaje de Power BI es DAX, lo que nos comentó Abraham. Data Analysis Expressions significa DAX. DAX funciona para ya en este stage, aquí donde estoy, realmente crear mis facts. Entonces, en lugar de hacer lo que yo hice acá, de tirar estos average, yo en un modelo realmente dimensional, yo hubiera acá creado un nuevo measure y por medio de DAX creo el average de, vamos a ver, aroma, y este sería average, este average ya está, y literalmente selecciono aroma, average, listo. ¿Por qué hacer esto? Esta es la forma, ese average aroma que está aquí, me va a dar el mismo dato que este, pero él no existe individualmente, él es solo la sumarización. Entonces, ya cuando estamos conectados a los servidores, a nosotros no nos permiten ver todos los row levels, sino que solo nos dan estos facts, los calculados. No tenemos acceso a toda la data, sino que tenemos acceso a ese cálculo en específico. Y a ese cálculo lo manipulamos con las dimensiones. Vean que yo lo cambié y aún aplicando las mismas dimensiones, él se ve afectado, aunque hicimos el cambio. Entonces, idealmente, para su proyecto, los KPIs van a venir en measures, como este, y se van a ver afectados por las dimensiones. Gracias por empujarnos un minuto más con DAX. Sí. Disculpe, tal vez acá 8 se pueda retirar si tenemos una reunión. No, yo sé, yo estoy robando más de su tiempo, no se preocupe. Ya damos por terminado. Me quedo nada más en caso de que haya una pregunta adicional.